sabor a Cristo. Voy a dar que bien. Bendigan esta noche. Buenas noches, miércoles, entre semana. Vamos a comenzar el culto. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es pues ahora sí que cantar un himno. Te voy a animar a que cantemos este himno de la página 70. Y vamos a cantar dos estrofas, la 1 y la 2. Dice así. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. La 3. Su voz escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Bueno, Dios te bendiga en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar viendo esta predicación, este culto. Es el culto entre semana. Así que te animo a disfrutar la predicación, los himnos, cántalos. Siéntate con tu familia. Aprovecha este tiempo. Te voy a pedir, por favor, que cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios su bendición. Oramos. Padre, gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Gracias por los hermanos, Padre, que ahí en sus hogares están viendo, Señor, esta predicación de la palabra. Te pido, Padre Celestial, que use, Señor, los cantos, usa la predicación, usa todo lo que se va a llevar a cabo, Padre. Bendice a mis hermanos ahí en sus hogares, dales la capacidad, Señor, de comprender, de entender, de amar, de vivir para ti, Señor. Te lo pido, rogando que uses esta predicación, Señor, para animarles, para retarles a andar en todos tus caminos. En tu santo nombre, Jesús, te doy gracias. Amén. Bueno, Dios te bendiga una vez más. Gracias por estar hoy aquí. Vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar Las pisadas del Maestro. Y vamos a cantar en la página 37 de nuestros himnarios. Dice así. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía, cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz.
Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia Él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Vámonos rapidito, hermanos, con la finalidad de hacer más breve el tiempo de grabación y poder subir, que esté todo esto a tiempo. Así que te voy a pedir, por favor, que el día de hoy tomes una Biblia. Vamos a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, hermanos. Colosenses capítulo 2. Y bueno, si ya estás ahí, vamos a leer versículos 6 y 7. Solamente 2 versículos, ¿verdad? Colosenses 2, del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pero voy a repetir: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Oramos. Padre, gracias, Señor, el día de hoy, Padre, por tu palabra. Bendiga el culto, bendiga la predicación de su palabra, Señor. Bendice todo lo que se va a llevar a cabo. Te pedimos, Padre Celestial, que obres en nuestros corazones, que obres en el corazón de los hermanos, Padre, que ahí en sus hogares estarán viendo, Señor, esta predicación, Padre. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús, y te doy gracias. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Dios te bendiga el día de hoy. Vamos a tener la predicación de la palabra del Señor. Y bueno, la predicación el día de hoy la basé aquí precisamente en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Ahora, la palabra andar, hermanos, se usa en la Biblia de forma figurada para referirse, hermanos, a la vida en general, a la forma de vivir, a la forma de conducirse, a la forma de actuar. No hablamos del simple andar, del simple caminar. Estamos hablando, hermanos, de la forma de vivir. Entonces, yo quiero el día de hoy compartirte algunos versículos sobre cómo vivir o cómo andar la vida cristiana. Así vamos a comenzar. Y el primer punto yo le puse aquí: un andar de fe. Un andar de fe. Este punto tiene su base en el capítulo 2, tiene su base en 2 Corintios 5, 7, hermano. Vamos a verlo. Disculpa ahí las trabas de la lengua, que se me traban las palabras. Te voy a leer el versículo. Dice, 2 Corintios 5, versículo 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Y bueno, el apóstol Pablo dice que el creyente, escúchame bien, el apóstol Pablo dice que el creyente, hermanos, anda o vive por la fe, por lo que creemos, hermano, por lo que el cristiano debe vivir por lo que cree. De hecho, hermano, este versículo está en un contexto que nos habla sobre el cielo. Mira, vamos a ver versículo 6 al 10, ahorita te digo hasta dónde. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Y de qué estamos hablando en este versículo? Bueno, mira, es muy sencillo el pensamiento, ¿verdad? Pablo dice: lo que creo dicta mi conducta, dicta mi forma de vivir. Dice Pablo: creo que al abandonar mi cuerpo, mi alma irá a la presencia de Dios.
esa fe me hace vivir agradando a Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, hermano. Pablo dice, ya que mi fe me dice que voy a ver a Dios un día cara a cara, voy a vivir, voy a andar de una forma que le agrade al Señor. Al principio es muy básico, hermano. Ahora, sería muy bueno que si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano, ¿verdad? Pensara más seguido en el cielo. ¿Cada cuándo te acuerdas tú que por la sangre de Cristo tú vas al cielo? A ver, dígame, usted que está acá. A ver, díganos. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que después de su muerte usted va a ir a la presencia de Dios? ¿Cuándo fue, hermanos? Dígamelo. Ahora, y pensar en el hecho que un día estaremos delante de Dios para darles cuentas, hermano. Ahí en el versículo 10 de esta carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 5:10, nos habla del tribunal de Cristo, hermanos. Y este tribunal es para dar cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le vas a dar cuentas a Dios. Ahora yo espero que tú como hijo de Dios creas que por la sangre de Cristo tú vas al cielo. Y si tú no crees todavía, sería bueno que pongas tu fe en las promesas del Señor. Recuerda que Él murió en la cruz para salvar tu alma, para limpiarte de todos tus pecados. Así que el día de hoy yo te animo a que si no has abierto tu corazón a Jesús, entiendas que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, los cristianos, los no cristianos se van a esperar un poquito más hasta el juicio del trono blanco. Pero ahí nada más es para recibir condenación. Así que el día de hoy yo te animo, si tú no has abierto tu corazón a Jesús, pídele perdón por tus pecados. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. Dice, tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el día de hoy yo te animo, ábrele tu corazón a Jesús. Confía en Él, confía en sus promesas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, mira, esto te lo digo porque hay algunos que dicen que son cristianos, pero viven como si nunca fueran, hermanos, a morir. Y peor aún, como si nunca le fueran a dar cuentas a Dios. La Biblia dice que como cristianos, como hijos de Dios, vamos a ir al tribunal de Cristo, hermano, para dar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y pues dice Pablo, dice, ya sea que sigan este cuerpo, ya sea que muera y vaya a la presencia de Dios, voy a procurar serle agradable, hacer lo que le agrada al Señor, andar, hermanos, andar, ¿sí? Un andar de fe. Ahora, número 2, andar como es digno. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Efesios 4, del 1 al 3. Vaya a su Biblia, Efesios 4. Voy a leerle versículo 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, la piedad equivale a vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Te lo voy a repetir. La piedad equivale a vivir de la forma en que Dios quiere que vivamos. Pablo nos invitó a andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Por ello debemos aprender, hermanos, que nuestra conducta es el sermón más efectivo que podemos predicar. Nuestra forma de vivir, hermanos, dice más o habla o grita más fuerte que lo que decimos con la boca. Debemos vivir una vida que muestre lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿De verdad fuiste salvado? ¿De verdad hay cambios en tu vida? Yo escuché a alguien decir que una cosa es predicar a Cristo y otra es vivir a Cristo. Hay un canto, hermano, muy hermoso que dice, di a Cristo en ti. Y qué bonito, hermanos, cuando alguien dice, oye, tú eres cristiano.
Entonces tú, sí, ¿cómo supiste? Y él dice, es que vi a Cristo en ti. ¿Te imaginas que alguien se acerque a ti y te diga, usted es cristiano, ¿verdad? Y te dices tú, ay, ¿cómo supo? Y la persona dice, es que usted actúa como Cristo, vive como Cristo, vi a Cristo en ti. ¿Te imaginas que te digan, vi a Cristo en ti? Sería algo maravilloso, un testimonio magnífico. Ahora, número 3, andar de forma diferente. Efesios 4, hermanos, 17 al 20. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjese, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mira, aquí el apóstol nos invita a ya no andar como los otros gentiles. Con eso podemos comprender que el cristiano debe vivir de forma diferente. Diferente al mundano, diferente al incrédulo, diferente al que no cree en Dios. Hermano, podemos comprender que se nos invita a vivir de forma diferente. Los inconversos, los no creyentes, hermano, de acuerdo a lo que leímos, andan en la vanidad de su mente, tienen entenebrecido el entendimiento, están ajenos a las cosas de Dios, a la vida de Dios, son duros de corazón, se han entregado a toda clase de impureza, a pecado, hermanos, a inmoralidad sexual o a un montón de pecados más, hermanos, que el ser humano que sin Dios es capaz de hacer. Ahora, si así viven los incrédulos, ¿cómo debemos vivir nosotros, los que creemos? ¿Cómo, hermanos? Bueno, de forma contraria a cómo viven los incrédulos. Por ejemplo, debemos andar en la voluntad de Dios. Debemos vivir, hermanos, la vida cristiana en el conocimiento y la santidad de Dios. Qué triste que hay personas que viven como cerdos y se autoproclaman cristianos, se llaman ellos mismos cristianos. Creen que adoran a Dios, hermano, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque el creyente debe andar de forma diferente a como vive el incrédulo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Simple y sencillamente que nuestra vida como cristianos debe verse distinta a la de alguien que no lee la Biblia, alguien que no conoce a Dios, alguien que no cree en Dios, hermano. La vida de un cristiano debe ser diferente. Acuérdate que las palabras convencen, dijo alguien por ahí, pero el ejemplo arrastra. Algo bien tremendo, hermanos, algo bien tremendo. Y lo que estamos diciendo simple y sencillamente, hermanos, es que si decimos que somos cristianos, debemos andar como cristianos, debemos vivir como cristianos, que se vea que somos lo que decimos ser. Y este es el punto número 3. Ahora, número 4, andar, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Abre tu Biblia, aquí mismo, hermanos, en Efesios, pero ahora el capítulo 5. Te voy a leer Efesios 5, del 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está, hermanos, ahí está. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y aquí, hermanos, el punto es andar o vivir siguiendo el ejemplo de Cristo, hermanos. El apóstol Pablo en el versículo 2 nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Y eso que está diciendo Pablo, hermanos, es que nos está invitando, hermanos, a seguir o a vivir o a andar siguiendo el ejemplo de Cristo.
Pablo es el mismo que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, hermanos. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Dice Pablo, mírenme a mí, yo estoy siguiendo a Cristo. Ustedes imítenme a mí, tómenme como ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Te atreverías tú a decir eso a tu familia? Hijos, mírenme a mí, vivan la vida cristiana como yo la estoy viviendo, porque yo estoy viviendo según la voluntad de Dios. Esposa, mírame a mí, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Es una palabra de mucho peso, hermanos. Es Pablo también el que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está hablando, hermanos, de la humildad o la humillación y la exaltación de Cristo allá en Filipenses, si no me equivoco, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y hermano, es Pablo el que dice, ¿verdad?, que el sentir de Cristo debe ser nuestro sentir. Otra vez nos anima a seguir el ejemplo de Jesús, a imitar, hermanos, lo que Cristo sentía. Haya pues en vosotros este sentir, y más que sentir, hermanos, tomar la decisión. Él murió en la cruz por nosotros. Mira, siempre que ganamos alma, yo le digo a la gente, oye, si Cristo murió por ti, ¿acaso no merece que tú vivas para Él? La mayoría de la gente dice, pues sí. ¿Y qué piensas tú? ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús? Hermanos, podemos pensar en Pedro, hermanos. Pedro, que te cantamos las pisadas del maestro, ¿verdad? Yo creo que sí tiene su base en 1 de Pedro 2.21, vamos a verlo. 1 de Pedro 2.21, fíjate lo que dice. Dice, pues para esto también fuisteis llamados, porque también Cristo, hermanos, padeció por nosotros. Hablábamos hace unos días sobre la persecución. Cristo padeció persecución, hermanos, y yo creo que dice la Biblia que está garantizada, es uno de los puntos de la predicación sobre la persecución. Lo puedes encontrar también ahí en el canal, en YouTube. Si tú estás viendo esta predicación en YouTube, ve al canal, al final te digo dónde, y ahí vas a encontrar una predicación sobre qué hacer en la persecución, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, aquí dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Ahora es Pedro, hermano. Primero vimos a Pablo diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, diciéndonos, hayan pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Ahora es Pedro que dice que Jesús nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas también, hermanos, allá en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús se quitó la toalla y lavó los pies de los apóstoles, él dice, ustedes dicen que soy el maestro, y dicen bien porque lo soy. Dice, pues si yo el maestro he lavado vuestros pies, también debéis hacerlo vosotros, porque ejemplo os he dado, dice Jesús, hermano. Bíblicamente, hermano, Jesús es la medida. Bíblicamente, Cristo es el ejemplo a seguir, Cristo es la meta. El cristiano debe aspirar a ser como su maestro, como nuestro maestro, como el Señor Jesucristo, hermanos. Él es la medida, no te andes comparando con otros cristianos. No, la medida es Cristo. Hay muchos cristianos que pecan y luego les dicen, ¿por qué? Pues fulano anda peor que yo. Y esa no es la medida, hermanos. La medida es Jesús. Cuando vayas a hacer algo, pregúntate, ¿lo haría Cristo? Y si la respuesta es no, no lo hagas. Estás viendo ahí tu computadora, ¿verdad? Y sale ahí un anuncio, sale un mensaje, te mandan un video con quizás no un mensaje que podamos decir plenamente sucio o incorrecto, pero sí con desnudez. Y bueno, ya tener desnudos pues ya sería incorrecto. Y tú sabes que te afecta en tu corazón, tu pensamiento, entonces pregúntate en ese momento, ¿lo haría Jesús? ¿Lo vería Cristo? Si Cristo no lo vería, no lo veas tú tampoco. ¿Me entiendes? Si Cristo no diría la palabra que tú quieres decir con tus labios, no la digas tú tampoco. Maldiciones, hermano. Qué triste que hay muchos cristianos que no andan como cristianos
porque su boca es una boca llena de maldiciones, hermanos. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Pero volvamos a la predicación, hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús es la medida y Él nos dejó, hermanos, sus pisadas para que sigamos su ejemplo. ¿Quieres conocer más a Jesús? ¿Quieres saber cómo Él piensa? Lee este bendito libro. Léelo a conciencia, estudia la persona de Cristo y tú te vas a dar cuenta cómo pensaba y vivía Jesús. Y después tú vas a poder andar como Él anduvo. Ahora, número 5, andar aprovechando el tiempo. ¿Te acuerdas? Andar es vivir o vivir es andar. No estamos hablando del caminar. Estamos hablando de la forma en que vivimos la vida cristiana. Mira, vamos a Efesios 5, del 15 al 16. Y por favor, yo espero que tú estés buscando los pasajes en tu Biblia. Efesios 5, del 15 al 16. Fíjate bien, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos andar aprovechando bien el tiempo, usando correctamente, hermanos, el tiempo. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Apocalipsis 12:12. Yo quiero que vayas a tu Biblia y vamos a verlo, hermano. Vamos a verlo en la Biblia, Apocalipsis 12:12. Dice aquí, hermanos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mira, vemos aquí el ejemplo del diablo. Hermano, y a mí me ha llamado mucho la atención y me he puesto a pensar en este versículo. Puedo pensar en la enorme ira, hermanos, del diablo. Dice la palabra de Dios que él tiene poco tiempo. Ahora, el diablo ya sabe que va a perder, hermanos. Sabe que tiene poco tiempo y sabiendo que tiene poco tiempo, está obrando con gran ira. Por eso, hermano, es que vemos tanto pecado. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Mucha gente dice, ay, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, la obra de Satanás, hermano, es una obra perversa, satánica y llena de gran ira, impulsada por el diablo, por la gran ira que tiene el diablo, porque sabe que tiene poco tiempo, hermanos. Poco tiempo. Y lo triste, hermanos, es, hermanos, que el cristiano, aun viendo las señales bíblicas, hermanos, la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. ¿Cómo es posible que muchos cristianos, hermanos, no vivan pensando que el tiempo es corto? No comprendes, no entiendes, no te das cuenta, no quieres entender que la venida de Cristo está a la puerta. Jesús puede venir en cualquier momento. Y ahí estás tú, perdiendo tu tiempo, invirtiendo tu tiempo en las cosas, en vanidades, en cosas que no aprovechan, en vez de estar invirtiendo tu tiempo en las cosas de Dios. Nuestra salvación cada día está más cerca que cuando creímos, hermano. La profecía bíblica se está cumpliendo, hermanos. El cristiano parece que está dormido, o de plano están dormidos. Están dormidos. En vez de usar su tiempo para servir a Dios, están haciendo dinero, están acumulando posesiones materiales, están viviendo para las cosas del mundo. Y Cristo viene pronto, hermanos. Por eso yo te digo hoy, despierta. Despierta, hermano, y ponte las pilas. Haz algo para Dios, invierte en lo eterno. Dale tu tiempo, tus energías, invierte en las cosas de Dios. Invierte tu tiempo en lo que vale. Ande como sabio, usando bien su tiempo. Hermanos, qué triste es que hay un montón de cristianos viviendo para el mundo y usando su tiempo en cosas que son vanas, pasajeras,
En cambio, lo eterno, hermanos, no tiene fin. Pues vamos al último punto, hermanos. Y por último vamos a Colosenses 2:6. Son los versículos que leímos al principio. Colosenses, hermanos, 2:6-7 dice, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira, el apóstol Pablo aquí nos anima a andar de acuerdo a la forma en que recibimos a Jesús. Y dice aquí va el apóstol, dice, de la forma que tú lo recibiste, así mismito anda en Él. Ahora, yo te hago unas preguntas. ¿En qué momento llegó Cristo a tu vida? ¿Cuál era la situación en la que tú estabas cuando recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Qué sentimientos o emociones tenías? ¿Fue dramática tu conversión? ¿Fue algo alegre? ¿Cómo fue que tú abriste tu corazón a Jesús? ¿Cómo fue la manera en que usted recibió a Cristo? ¿Eras tierra árida, sedienta de unas gotitas de agua y luego llegó Jesús como un manantial de vida, como una fuente que salta para vida eterna, llegó a tu vida y sació tu sed espiritual? Fue el pan de vida que te quitó el hambre espiritual. Él es la puerta a la cual si tú la cruzas serás salvo. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cuál fue el pasaje que cambió tu vida? Estaba escuchando el testimonio de un hombre que fue salvo con un versículo que dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No sé si lo estoy citando bien, pero... y este hombre dice que cuando escuchó ese pasaje, ¿verdad? Él fue salvo, que él empezó a buscar a Dios. Estaba en la cama de un hospital, había intentado suicidarse. Ahora, con esa ansiedad con la que te entregaste a Jesús, con la que le recibiste, así sírvele, así vive para Dios, así anda en los caminos del Señor. Con ese anhelo con que tú recibiste a Jesús, así sirve al Señor. Con esa misma vehemencia que lo recibiste, así mismo debes vivir tu vida cristiana anhelando más y más del Señor. Así debes vivir para Él como la forma en que le recibiste. Dice el Señor, aquí va, dice el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, hermano. Ahora, piensa en el cambio tan dramático que sufrieron los personajes bíblicos en su encuentro con Jesús. Piensa en la mujer samaritana. Podemos pensar en aquella mujer adúltera, que la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahí va una enseñanza bien tremenda de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y hermano, vemos que Dios cambió la vida de esa mujer. Pensamos en el endemoniado gadareno, pensamos, ¿verdad?, en el mismo apóstol Pablo, hermanos, Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo, hermanos, es quien nos invita, hermanos, a que de la forma que recibimos a Cristo, así vivamos, así andemos. Qué transformación tan más maravillosa, hermanos, hizo Dios en Saulo de Tarso. Yo creo que él, hermanos, sí vivió de acuerdo a cómo le recibió toda su vida. Toda su vida. Tú has pensado, ¿verdad?, cómo Pablo aceptó a Cristo. ¿Tú has pensado en ello? ¿Has pensado de cómo él entregó toda su vida al Señor? Aún estando por morir, él dice, he acabado la carrera. Dice Pablo, ¿verdad? He guardado la fe. Yo ya estoy para ser sacrificado. Dice,
he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo vivió toda su vida cristiana, hermanos, de una forma, hermanos, muy parecida a como él le recibió. Tenía mucha hambre espiritual Saulo. Pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba persiguiendo la iglesia, matando cristianos. Pero mi hermano, mi hermana, vemos la transformación que sufrió Saulo de Tarso, cómo vivió. Él estuvo expuesto a la muerte muchas veces. Una vez lo apedrearon, hermano, lo sacaron pensando que lo habían matado, lo sacaron de la ciudad. Fue náufrago, ¿verdad? Le mordió una serpiente. Los hombres pensaron que era un homicida a quien la ira de Dios no iba a perdonar. Luego lo confundieron con un Dios. A mí me gusta mucho la vida de Pablo, es emocionante la vida de Pablo. Pero esa fue la obra de Dios en el corazón de él. Ahora, ¿cómo fue tu vida cuando tú recibiste a Jesús? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo anhelabas tú a tu Señor? Ahora, yo te quiero animar, ¿verdad? Saulo, hermanos, imita a Saulo, dice Saulo, imítame a mí, yo soy imitador de Cristo. Y Saulo, hermanos, no perdió su primer amor, hermanos. ¿Verdad? Hay una de las reclamos que Jesús hace a una de las iglesias, es el hecho, ¿va?, de que había perdido su primer amor, hermanos. Los anima a volver a su primer amor. Antes ganabas almas. Antes dabas clase de niños. Antes dirigías cantos. Antes cantabas especiales. Y ahora vives de las glorias del pasado. No, pues yo antes tenía una clase con tantos niños. ¿Y ahora qué estás haciendo para Dios? Yo espero que estés comprendiendo este mensaje. Ahora, Saulo no perdió su primer amor, y la clave está, hermanos, en Colosenses 2:7. Dice aquí, ¿verdad?, de la manera que haber recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, hermanos. Ahora, el punto, hermanos, es muy sencillo. Tienes que crecer para abajo y tienes que crecer para arriba, espiritualmente hablando. Arraigados y sobreedificados. Arraigados, echar raíces. Tú echas raíces en la iglesia, no te vas a ir nunca de la iglesia. Si tú echas raíces en una vida de fe, no vas a dejar tu vida de fe. Si estás bien arraigado, bien plantado, bien cimentado. Ahora, esto es una ilustración, ¿verdad?, que yo he hecho predicación sobre este tema, a ver si un día de estos predico este mensaje. El punto es, hermanos, que estar arraigado en Cristo, ¿verdad?, es echar raíces. Tú puedes echar raíces, la raíz de la amistad, la raíz del servicio, la raíz de la fe, la raíz del conocimiento de Dios, la raíz, hermano, hay muchas raíces que tú puedes echar. La raíz, ¿verdad?, de la amistad, creo que ya la mencioné, de la unidad, y eso te va a mantener en el camino de Dios. Ahora, también dice sobreedificados, crezca para arriba, crezca para arriba. Lea más su Biblia, ore más, crezca espiritualmente, anímese a servir al Señor, eche raíces, pero también crezca para arriba. La vida del cristiano, hermanos, es hacia arriba, con la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo. A mí me gusta mucho ahí en Colosenses 3, dice la palabra de Dios, va, que nadie te puede privar o meterse en tus decisiones, y dice, no te sometas a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tienen cierta reputación en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno en cuanto a los apetitos de la carne. Ahora,
El punto, hermanos, que si nuestra mirada está en Cristo, no tendríamos ni tiempo de pensar en las cosas de la carne. Pastor, ¿no le gusta ir al cine? Mira, ni pienso en eso. Yo no estoy mortificado. Ay, va a salir esta película, pero como soy cristiano no puedo ir al cine. Ay, va a haber una boda en la iglesia católica y no puedo ir porque soy cristiano. A mí me falta tiempo para servir a mi Dios, hermano. ¿Qué voy a perder mi tiempo en una misa? ¿Qué voy a perder mi tiempo yo en andar yendo a un baile, a una fiesta mundana? A mí me invitan mucho aquí, ahora que estoy pastoreando aquí en Cuerámaro, no falta que niño de la iglesia me dice, pastor, venga, voy a hacer la primera comunión o voy a hacer tal cosa. Y hermanos, pues yo no voy, hermanos. Muchas personas han dejado de venir porque yo creo que ellos piensan esto como un juego. Dicen, no pasa nada, invito al pastor que al cabo si bien. No voy a bautismos, no voy a comuniones, no voy a confirmaciones, no, yo no voy ni a comidas de esas cosas. Y el punto, hermanos, es que mi mirada está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo espero que tú comprendas esto y tomes una decisión parecida. Crece, mira, se está yendo el tiempo, así es que vamos a terminar, ¿verdad? Confirmados, abundando en acción de gracias, y sigue hablando. A este punto, antes de pasar a lo último, va a ser agradecido. ¿Por qué Pablo, hermanos, nunca perdió su primer amor? Porque estaba agradecido con Dios, pero hay cristianos bien mal agradecidos. Viven mal delante del Señor porque no son agradecidos con Dios. Pero cuando uno está agradecido con Dios, uno vive para Dios. No te olvides de dónde te sacó el Señor. De la manera que lo recibiste, de esa manera anda la vida cristiana. De esa manera vive la vida cristiana. Mira, yo creo que no debemos vivir en el pasado, pero cuando uno voltea hacia atrás y ve de dónde lo sacó Cristo a uno piensa, medita y dice, wow, qué bueno es Dios. Para atrás, ni para agarrar vuelo. ¿Me estás entendiendo? No estoy diciendo que regreses a tu vida, no estoy diciendo que pienses y des gracias a Dios de dónde Él te sacó. Y eso te va a motivar a andar en Él, a vivir para Él. Así que yo te animo a cerrar tus ojos. Vamos ahora. Vamos. Gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Dios. Gracias por todo lo que nos das, por lo que haces en nuestra vida, por tu bondad y tu misericordia. Padre, bendice mi familia, bendice cada familia, Señor, también de los hermanos que están viendo esta predicación, Señor. Bendice cada uno de nosotros, Padre Celestial, en tu precioso nombre, Jesús. Rogamos de tu gracia, rogamos de tu misericordia, rogamos tu bondad, pidiendo, Padre Celestial, que hagas la obra en nuestros corazones, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Te lo pedimos, Padre, rogando, Señor, que nos dé la capacidad de vivir la vida cristiana, siguiendo tu ejemplo, siguiendo tus pisadas, Señor, andando, Señor, como es digno de esa vocación con la que tú nos has llamado. Padre, te lo pido en tu precioso nombre, Jesucristo, te doy gracias. Amén. Bueno, solamente unas últimas cosas. Gracias, yo espero que estés orando por mí, por mi familia. Estamos contentos, estamos sirviendo a Dios. Ora por mí, ¿verdad? Estamos haciendo muchas cosas. Hemos visitado a algunos hermanos, hemos ido a predicar al anexo, estamos ganando almas por teléfono. Por cierto, si tú tienes algún familiar a quien quieras que le prediquemos, mándame su número, puedo predicar el evangelio por teléfono, o si tú piensas que la persona nos puede recibir, pues sé claro, dime y yo voy y le visito. Gracias por ver esta predicación hasta este punto. Ora por los hermanos de la iglesia, ora, si tú recuerdas a algún hermano, ora por él, ora por ella, para que
sigamos orando unos por otros. Te repito, como familia estamos bien, estamos bendecidos por Dios y te animamos a seguir adelante. Recuerda siempre, de este lado está el canal y de este lado hay 2 videos. Me gusta, compártelo si te es posible, suscríbete y mira más predicación. Gracias.